¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo estás, Adán? Bien, gente, saludos. Bien, entonces esperamos que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones si ya se suscribieron. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver un video de una recomendación que nos hizo un suscriptor. Así es. De una banda llamada Gojira. Gojira. ¿De dónde es Gojira, Dan? Gojira son franceses. Franceses. Para quien no sepa, Gojira es Godzilla. Bueno, así lo nombran los japoneses, Gojira. Órale. Y Godzilla pues, es un monstruo enorme, como un dinosaurio gigante, que destruye ciudades japoneses y escupe fuego. Y se pelea con monstruos en sus ratos libres. ¡Órale! Bueno, pero ahorita ellos de Gojira han de hacer todo eso, pero en la música, ¿no? Porque, ¿qué tocan? Tocan death metal. Ajá. Con combinación con metal progresivo y group metal, ¿no? O ese de group metal se oye movidón. Vamos a ver si es cierto que... ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Art of Dying. Es una recomendación de Jerónimo Siux. Jerónimo Siux, chido. Te mandamos un abrazo, mi buen. Vamos a escuchar a Gojira con el arte de morir. Así es. A ver si es cierto que morir es muy artístico, señores. Déjame pongo mis cascos, como dicen nuestros camaradas de allá de España. Saludos a España también. No se agüiten. Y vamos a ver a Gojira con el arte de morir. Vámonos, señores, ahorita platicamos. Por cierto, en vivo, porque nos dijeron que en vivo, ¿no? Que está más rifado. En un festival de... no me acuerdo cómo se llama, Charries, algo así. En Francia. En Francia. Ahí está el beat. Es un árbol. Sí, parece un árbol. Esto tiene forma de lo que es el pecho, el tórax, ¿no? El tórax. No sé si quieran simbolizar el árbol de la vida. Puede ser también, puede ser. Por ejemplo, tú viste eso y yo vi... El tórax, que es el tórax, ¿no? Entonces ahí van cambiando los pensamientos, señores. Eso oye bien. Van preparando. Todo el poder. Con todo desde el principio. Órale, por como tocan, por nada, solo ver las etiquetas uno pensaría que van a salir pintados y acá muy rudos, ¿no? Pero no. Lo hemos dicho, las apariencias no son a veces las que uno trae en la mente. Está poderoso, a veces es medio raro ver a alguien de black metal con el pelo cortito, ¿no? Órale. Metáfora, señores. El cantante y el bajista me recordaron a unos integrantes de una banda que se llama Esparta. No sé por qué, me recordaron en su físico. Me recordaron un poco. Está rudo, Eso suena bastante poderoso. Para ser el headbanging.
Eso estuvo bien, como de la tormenta. Es helicóptero, señores. Ahí está el black metal tal como es. Sí, bastante bien la guitarra. Art of Dying. El arte de morir, señores. Los cortecitos están sabrosones, tan gruberos. Arte de morir es la forma de dejarlo todo ir. Con ella practico en el secreto de mi alma. De nuevo. Es otra canción totalmente. Está chido eso. No más. Suena de lujo, Sí, bastante bien. Porque ya no suena black metal, señores. Ya no. Me sonó muchísimo y me gustó porque me hizo regresarme al new metal de vieja escuela, el que sonaba así bien rudo. Me gusta que a pesar de que no son solos o son arreglos o riffs bastante técnicos, suenan bien engranados. Vámonos con los fans. Está bien eso, bastante bien. Épale. Vientos. Bastante bien, Gojira. Gojira se la rifa, Franceses. Así es, que franceses. Comenzaron tocando como Godzilla. Como Godzilla. Tienen dos etapas, del 96 al 2001 se llamaban Godzilla. Ajá. Y del 2001 para acá, pues cambiaron a Gojira. A Gojira, excelente. Pues, igual, suena, bueno, a mi forma de ver suena mejor Gojira. Sí, Gojira. Suena más chido Gojira. Porque sí, como dices tú, Godzilla, pues ponen una banda en el cartel Godzilla, la verdad como que te quedas, no, pues cómo va a ver la película de Godzilla, ¿no? Y luego si lo complementan poniendo Godzilla, ¿no? En el cartel. Ajá, entonces les supieron porque dijeron, no, hay que cambiar, ¿no? Es momento y Gojira
ahí está, ya como que hasta les funcionó mejor. Uh-huh. Y bueno, la música está bastante buena, el que canta se la rifa también, tiene bastante buena la voz, esa técnica gutural está bien controlada. Digo, no alcanzo a entender bien si está cantando en inglés, en francés. Está en inglés, sí, aunque ¿no? Por la manera en que lo canta sí es un poco difícil de entender. Sí, es un poquito difícil, pero bueno, íbamos viendo la letra y bueno, está lleno de metáforas. Uh-huh. Realmente está lleno de metáforas. De lo poquito que alcancé a entender de lo del arte de morir, es que pues no siempre morir significa que dejes de existir. Uh-huh. Sino que morir a veces mueres cuando dejas de perseguir tus sueños, cuando dejas de luchar por lo que sea, luchar por hasta por la persona a la que amas, uh-huh. por una enfermedad, cuando dejas de luchar, lo repito, por tus sueños, por tus metas, por lo que sea tu meta. De ahí la frase camino. De muerto en vida, ¿no? Exactamente. Que hay gente que sí ya pierde pues las ganas de o no hay algo, ¿no? Que lo motive a seguir adelante. Así es. Y pasa lo que bien dice, ¿no? Bueno, aquí usamos esa frase, ¿no? Muerto en vida. No sé en otros países cuál sea. Y por ejemplo, estar muerto en vida es lo que entiendo, que cuando mueres en vida, ahí ya se perdió todo el arte, uh-huh. Porque el arte de morir es trabajar antes de. Uh-huh. Todo eso es un arte porque realmente cuando uno nace, empieza su muerte. ¿Sí? Cuando uno da luz, desde ahí empieza el reloj empieza a avanzar para atrás. ¿Sí? Porque ya uno está destinado a la muerte, señores. Eso es parejo, ¿no? Y sin nada de que, es que se me olvidó apagarle la estufa. No, para nada. No, ya cuando ya nos toca lo que hiciste. Así es. Y si lo hiciste, qué bueno. Uh-huh. Y lo que dejaste pasar porque tuviste miedo, porque, no, ¿qué va a pensar? ¿Qué tal si me rechazan? O lo que sea, pues ya no lo hizo usted. No, entonces, para mí, desde que naces hasta el día de tu muerte, ese lapso es el arte. Uh-huh. Ya la muerte, como tal, lo dice, mueres. Uh-huh. Pero el lapso de dar a luz y llevar una vida, ese es el arte. A mi forma de ver con la metáfora de la letra. Uh-huh. Ya ustedes sabrán qué entendimiento quieren darle, qué es lo que a ustedes les causa. Y bueno, ese es en parte de la letra. Uh-huh. En la música me gusta porque es ruda, pero a la vez es sencilla. Sí. No está llena de cosas técnicas acá, súper dotados. Uh-huh. Eso me gusta también porque a pesar de que es un poco simple lo que hacen, suena muy muy bien, está bien acomodadito. Les digo que me recordó mucho al new metal, el que empezaba, el que estaba bien rudo. Ese new metal a mí sí me gusta. Pero aún así, aunque no son tan técnicos, uh-huh. Hay 3 cambios de ritmo en toda la canción, ¿no? Así es. Es un inicio, una parte media y el final, ajá. Y todos son distintos. Así es, señores. Todos son distintos y tampoco es que sea tan fácil no. ensablar una canción así. No, lo más fácil pues es hacer una canción de 4 minutos y ¡pum! Uh-huh. Parejo. Verso, coro, uh-huh. Fin, vámonos. Pero aquí en este caso, Adán lo menciona, tienen sus partes que saben hacerlo muy bien y es entretenido. ¿Y por qué digo que es entretenido? Porque no trae nada de espectáculo, no trae ningún performance, nada. Salvo el árbol que tienen detrás, pero nada más. Sí, pero pues es como su logo o la portada de su disco, no lo sé. Pero fuera de eso no hay algo que te entretenga más que la música. Sí, y de hecho empiezan con todo el punch. Empiezan punch. Y toda la canción, a pesar de que son varios cambios de ritmo y algunos son un poco más lentos, uh-huh. No pierde esa energía. Y el cantante tiene también la energía, ¿no? Que contagia. Ajá. Bueno, de hecho son todos, ¿no? Son todos. Pero los que más sobresalen es como el bajista y el cantante. Ajá, son los que más sobresalen. Bueno, nosotros lo notamos así porque igual son a los que más se enfoca la cámara. Puede ser. Puede ser también. Aunque normalmente el que se lleva los reflectores es el que canta, ¿no? Sí, entonces... y bueno, vimos que hasta se baja con sus fans ajá. Acá a tocar, que a veces es muy raro, ¿no? Te acercas y luego los fans ya te quieren destruir, ¿no? Eres mío. Realmente un buen frontman uh-huh. Es el que sí brinda ese espectáculo
y va y se acerca a la gente, ¿no? Sí. Porque hay muchos que se acercan, pero como que no, tienen ahí todo el cuerpo de seguridad para que no te toquen. Así aguas, no y lo aquí agarres. se nota algo totalmente distinto. Eso está padre. Que eso porque está padre. sí tiene ese acercamiento a la gente y eso Ujú. es algo que al fan le gusta demasiado. Sí, no, pues un fan, ustedes lo han de saber. Ustedes van a ver a su banda favorita. Si se acerca el cantante y lo tocan, la verdad es una buena experiencia. Sí. Y se gana todavía más tu respeto, ¿no? Uh-huh, Dices, sí. qué padre que se acercó, que cantó con nosotros. Uh-huh. Porque la verdad es lo que todo fan quisiera, ¿no? Que se acercara a su cantante favorito del género que sea. Sí. Y que cante contigo un par de sílabas. Uh-huh. Ya es cuando el fan se vuelve 1000 veces más fan. Exactamente. Te los ganas y eso está padre. Ahí se la sabe, qué bueno que lo hace. Y el final de la canción, por ejemplo, no es el clásico final del black metal, ¿no? Uh-huh. Como que todo en seco, ¡bah! Uh-huh. No, acá como que épico, ¿no? Sí, bastante como bien. lo hacen las bandas de rock clásico o bandas de rock de estadio. Uh-huh. Como que siempre hacen el final, ¿no? Así de pan y pum, Sí. ¿no? Hasta que uno dé la señal de que órale, vámonos. Eso también está padre porque, le repito, las bandas como de black metal son un poquito más secas, ¿no? Como que donde acaba la canción, ¡pum! Ahí estuvo ya. Sí, es verdad. Pues el concierto donde fue se ve también bastante Se ve buen amplio. de gente. Uh-huh. La banda sí se ve, el grupo es que se ve entregado Sí. Y desde el principio es energía. No, digo, finalmente están en Francia y Ajá. son de Francia, pues ahí está su público. Ajá, está su público, pero la banda desde que empiezas muestra la energía. Y Así es. cuando una banda está en el escenario, es que no es lo mismo que salga una banda así bien ahuevonada, ¿cómo está? No, para nada. No sé qué. A que llegue el grupo y órale, ahí les vaya, agárrense. Y pa. Por ejemplo, alguien muy fuera de esto, alguien que creo ha tenido muchas malas experiencias, es una banda creo de Canadá o Estados Unidos que se llama Nickelback, ¿no? Nickelback creo ha tenido experiencias terribles en muchas partes del mundo, uh-huh, donde les avientan botellazos. Pues no los quieren. No sabemos por qué no los quieren, digo, yo no soy fan de ellos, pero tampoco uh-huh, digo que toquen horrible. uh-huh. Pero he visto más videos de fails uh-huh, o de problemas ahí con la gente que de cosas chidas, ¿no? Sí. Entonces sí me quedo, órale, qué mala onda, ¿no? O sea, ¿por qué les harán eso, no? Qué gacho. Y bueno, ni pues modo. quién sabe, ¿no? Qué declaraciones hayan hecho. Sí, Sepan, ¿no? Algo ha de haber ahí que la gente no lo perdona, porque el público, los fans son así. Si les faltas al respeto a los fans, les dices una mala palabra, adiós, señores. Y eso debe estar bien en cuenta en todos los que hemos pisado un escenario, porque el fan es el que te va a dar vida, uh-huh, es el que te va a comprar tu producto, sí. es el que te va a consumir, el que te va a decir a sus cuates, escucha nueva banda, se la rifan, el que va a ir a tus conciertos. Por eso es lo que comento yo de la importancia de que se acerque a la gente. Ajá. Y de que no lo haga de manera agresiva, ¿no? Sí. O a la defensiva, ¿no? De Así que, es. me van a tocar y... No me agarres. No, es la manera de ganar también más fácil, ¿no? Así es. El que te puedas acercar a tu artista y al final de cuentas estás compartiendo algo. Así es, señores. Y bueno, ellos fueron Gojira, uh-huh, con la canción del arte de morir. The Art of Dying. The Art of Dying, perfecto, muy buena reacción. Ahí tenías el nombre de quien nos dijo, ¿no? La recomendación. Sí. Jerónimo Siux. Vientos, Jerónimo, está chido Gojira. Vamos a seguir bien. escuchando a Gojira a ver qué tal, se las rifan con otras canciones. Uh-huh. Y bueno, vámonos porque se alarga esto. Sí. Y luego nos las pasamos hable y hable porque podemos estar toda la noche ahí platicando. Sí, se hace Pero más tarde. bueno, muchas gracias señores por vernos. Es Mexican Curious Watch, no lo olvide, ahí está, acá arriba en Okay. Nuestro nombre. nuestro nombre ya ahí lo pusimos para que no se les olvide. Digan, esos son los Mexican Curious Watching. Ahí vamos creciendo poco a poco, pero firmes. Firmes. Así es que los que vayan viendo nuevo, suscríbanse, no dejen pasar la oportunidad de ver video reacciones acá más chéveres y de bandas no tan reaccionadas acá en México, ¿no? Sí, exactamente. O en habla hispana, por así decirlo. Bueno, vámonos, Adán, gracias porque estuviste aquí echando una platicada. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Denle like, compártanlo, activen la campanita, no lo olviden, déjenos sus comentarios, una recomendación
Si no hay bronca, la hacemos. Y bueno, vámonos, vientos, cuídense mucho. Y hasta pronto, señores.